Y bienvenidos amigos a un nuevo video de Caribeños por el Mundo. Y hoy nos encontramos en uno de los destinos más visitados en Europa, Santorini. En nuestro caso, nosotros salimos desde el aeropuerto de Manchester. Desde Liverpool es muy fácil llegar, solamente tienes que tomar el tren o puedes llegar en bus. El vuelo tarda aproximadamente 4 horas. La única desventaja que tiene es que sale a partir del mediodía, lo que nos llevó a salir a las 7 de la noche del aeropuerto de Santorini. Al llegar al aeropuerto de Santorini tienes varias opciones. Hay vans que hacen transporte a partir de 10 personas, tienes los taxis o puedes agarrar el autobús. Dependiendo de la parte que te dirijas, más o menos un taxi te puede cobrar unos 30 euros. Eso sí, si decides tomar un taxi, ten en cuenta que el primer precio que te van a dar va a ser bien alto. Fuimos varios negociando que les pedían hasta 50 euros y al final terminaron pidiéndoles 25 euros. Si decides tomar un Uber, lo mínimo que vimos fueron 35 euros. Sin embargo, la recomendación sería tomar el bus, el cual pasa aproximadamente cada 1 hora. No es tan exacto como lo dicen los letreros. Y va directamente a Fira. En Fira hay una estación de buses en la cual puedes tomar buses para diferentes partes de la isla. Los precios varían según la hora en que lo agarres, pero más o menos está entre 1.6 y 2.1 euros. Los autobuses están muy bien equipados, van con aire, asientos cómodos. Lo único es que la mayoría de los choferes te tratan a las patadas. Andan como molestos todo el tiempo. Bueno, esa fue nuestra experiencia. Si tú tienes otra experiencia, déjamelo saber en los comentarios. El terminal de buses es pequeño, queda prácticamente dentro de la parte turística. Si te quedas en Fira, es muy buena opción tomar el bus. Si vas a otra parte como Carterado o Oía,
Es importante que preguntes en la casilla cuál es el bus que debes de tomar, porque ciertamente me sentía en el propio mercado tratando de agarrar el bus, ya que nadie sabía cuál era el bus y cuándo salía y cómo salía. No hay una cola específica para cada una de las locaciones. El bus lo anuncian antes de salir e inmediatamente todo el mundo se acumula a hacer la cola o a tratarse de montar. Ten en cuenta también que varios buses solamente prestan el servicio hasta las 11 de la noche. Los buses se pagan en efectivo, por lo cual te recomiendo llevar moneda, ya que muchas veces no te dan el vuelto completo y no aceptan otro medio de pago. O bien, si es tu preferencia, puedes llegar a Fira y allí mismo rentar un vehículo. Por lo general, rentar el vehículo allí sale más económico que rentarlo vía web. Estamos hablando que te saldría más o menos un vehículo pequeño entre 35 y 70 euros el día, dependiendo la temporada. Hay varios tipos de vehículos que puedes rentar, desde un auto, un scooter o una moto, o un cuatriciclo. Ten en cuenta que para recorrer casi toda la isla desde punta a punta puedes tardar 1 hora y el sol es bastante inclemente. Eso tienes que tomarlo en cuenta al momento de alquilar tu vehículo. En nuestro caso, nuestra experiencia nos resultó mucho más favorable alquilar un vehículo, ya que íbamos a varias locaciones. Y sinceramente no está fácil aguantar tanto sol a pleno mediodía cuando te estás trasladando. Otra de las cosas importantes a tomar en cuenta es que los estacionamientos en Santorini son gratuitos, son libres. A la hora de las 2 de la tarde, miren cómo queda. Bastante solo porque el sol está bastante inclemente. Bueno, reduce la cantidad de personas que están. Fíjense que también aquí tienen para tomar el bus. Viene directamente hasta acá. Tienen un supermercado en la llegada. Y si quieren agarrar el bus de aquí hacia otro sitio también. Sin embargo, fíjense que tienen este supermercado, pero si compran en otro supermercado en otra zona, tiende a salir un poco más económico. Como lo ves, tanto en Oia o a Fira puedes llegar tranquilamente en autobús. Según lo que pudimos ver, los precios en Fira son más económicos que en Oia. Mientras más cerca esté el restaurante al mar o la vista del volcán, más caro es. La parrilla variada de mariscos en 64 para 2 personas. Y hay otra que es de 110 también para 2 personas. La más económica aquí los precios en Fira. Si quieren comer algo de mar, parrilla, algo de mar, estos son los precios aquí en Fira. Se ve espectacular esto, vale. Esto sí es comida de mar, ¿eh? Esto sí es comida de verdad, ¿verdad? Estás viendo, esto sí es comida de mar, vale. Pescadito, calamar, ¿ves? No. Que dice la pre-cumple. Se está poniendo casi viejita. Faltan horas, minutos. Bueno, si se vienen a quedar por aquí, fíjense que les toca subir las maletas así. Así mismo toca subir las maletas. Pero la vista es espectacular, miren esto. Look the domes, turn. Yes. Aquí está Romy tomándose las fotos. Now. Está la fotógrafa. Okay. Look. Está diciendo las poses. Now hand here down. Bueno, mujeres, ya saben, tengan compasión con los maridos, con los novios, porque ya he visto como varios cargando como 3, 4, 5 maletas encima, subiendo escaleras, inventando cargando pero con un poco de maleta. Como pueden ver, hay mucha gente, o sea que se tienen que venir bastante temprano. Nosotros vinimos tempranito, bueno, ni tan temprano, como a las 10 estamos aquí. Mentira, a las 9. A las 10 ya estaba bastante lleno. Hay gente que se viene a las 6 de la mañana incluso. Pero tienen el beneficio de que si se van a tomar las fotos, hay zonas donde no es tan populoso, donde se pueden tomar fotos más tranquilamente, pero solamente pueden acceder los que tienen el permiso de tomar fotos, que son los fotógrafos de aquí de Grecia. Y si llegan al final de Oia, ven esto. Le acaba de decir Romy que es el mirador. Miren para allá. Tienen una vista panorámica 360.
Lo otro es que se traigan zapatos cómodos. Pero bueno, como muchos se traen como 4 o 5 mudas para hacerse la foto, tomarse la foto. Entonces tengan en cuenta eso, porque son muchas las escaleras. Y si cargan una maleta, la muda de ropa, 2 zapatos, 3 zapatos, tomen eso en cuenta. Lo otro es que tengan paciencia porque hay bastante gente. Luego de las 10 de la mañana vas a conseguir muchísima gente. Incluso para comprar hay que hacer unas colas bastante largas. Nosotros nos metimos a comprar estos helados que están espectacular, demasiado sabrosos. Unos helados de yogur griego que te los recomiendo. Y al fin salió el Romy de comprar. ¿Qué tal? Muy bueno, es muy rico. Está frío. Seleccionan las frutas, sí. Llega hasta el cerebro. Otra de las cosas que me pareció interesante es que el yogur griego no se parece en nada a muchísimos yogures que te venden a nivel mundial. De hecho, me pareció que se parece más el sabor al yogur que yo preparo en mi casa que al que encuentro en cualquier otro supermercado que supuestamente es griego. Ahora, continuamos con más datos interesantes. En Fira puedes comer en esta zona, en la cual tienes una vista espectacular. Ves allá al fondo el volcán, las entradas de los cruceros y el mar. O puedes comer en la parte de abajo, que te sale muchísimo más económico y tienes opciones incluso de hasta 18, 15, 14 euros por comida. Igualmente, había escuchado muchísimo hablar sobre las comidas griegas, el desayuno griego. Sin embargo, si tú le preguntas a los griegos qué desayunan, no tiene nada que ver con los platos que te muestran acá. Muchos me comentaron que lo que desayunan es pan con queso. Otros lo que toman solamente es café. Sin embargo, te recomiendo tomar este desayuno que tomamos acá. Claro que esto y muchos otros detalles te lo vamos a estar dejando en los otros videos que veamos de Santorini. Como podrás notar, Oia y Fira se parecen muchísimo. Si alquilas en estas zonas te va a salir muchísimo más caro. Sin embargo, ten en cuenta las escaleras que ya te comenté ahorita. De todos modos, hay muchas personas que pueden hacer el traslado desde la entrada hasta el hotel. Eso sí, tienes que averiguar si tu estadía incluye este traslado. Otra cosa que tienes que considerar si vas a desayunar en esta parte es que varios restaurantes abren a partir de las 10 u 11 de la mañana. Ojo, no son todos porque puedes encontrar unos abiertos más temprano. Otra de las cosas que a muchos les preocupa es el idioma. Aquí puedes encontrar muchísima gente que habla inglés, español, portugués e incluso vimos algunos hablando hebreo. Sin embargo, no te emociones mucho ya que utilizan solamente un lenguaje específico para prestar algún tipo de servicio. Por lo que es recomendable que desempolves el inglés y practiques un poco antes de ir, ya que varios servicios, por ejemplo como el de alquiler de autos, lo vas a encontrar que te lo van a dar en inglés. O si sabes griego, esta es tu oportunidad para ponerlo en práctica. Grecia tiene alrededor de 6.000 islas. Esta es una de ellas. Santorini tiene 2 volcanes. Uno que es el que ves ahí enfrente y otro en la costa sur de la isla. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿en qué sitio es mejor quedarse? Eso va a depender de lo que tú quieras hacer en la isla. Por ejemplo, si te quedas en Oia o en Fira, vas a tener la ventaja de ver los atardeceres y los amaneceres. Los atardeceres en esta zona son muy pero muy famosos. La otra ventaja es que es una zona nocturna muy movida. Ambas partes son muy movidas de noche. Ahora bien, estas zonas no tienen acceso a una playa donde te puedas bañar fácilmente. Es decir, si vas con niños y quieres tomar un día relax en la playa, vas a tener que movilizarte a otro sitio. En la zona sur vas a encontrar diferentes tipos de playas. Allí es una zona más familiar, por lo que si alquilas por esta zona vas a tener playas más accesibles donde te podrás bañar más fácilmente. Ahora bien, hay una cosa que casi nadie te cuenta. Hay playas donde la orilla prácticamente es una roca. Son muy resbalosas, tienes que tener mucho cuidado al entrar a estas playas. Vimos a varios resbalándose. Joder, es que esto es bonito, me cago en todo. No es como Atenas. Si te ubicas en Periza podrás encontrar mejores precios, estarás al frente de la playa. Sin embargo, la orilla de la playa de Periza es como una roca. En esta zona también encontrarás varios negocios y también tiene una vida nocturna, por lo cual vas a encontrar varios bares que abren hasta tarde. En nuestro caso nosotros nos quedamos encarterados.
Queda relativamente cerca de Fira, sale relativamente económico y puedes llegar en autobús desde Carterados hasta Fira o de Fira a Carterados. Ojo, insisto, si vas a utilizar el autobús tienes que tomar en cuenta de que no pasan a cada momento. La mayoría de las veces tardan tiempo en pasar, aunque para Carterados pasan más rápidamente. Si vienes en uno de los cruceros también puedes subir directamente a Fira. Es fácil, solamente tienes que utilizar el teleférico. Ahora te lo muestro. Allá ven la fila del teleférico, bastante cola. Porque fíjense, bajan por el teleférico o suben. Pero las personas que están subiendo en su mayoría son las que vienen en los cruceros, que son las que vienen allá. Fíjense que van los barquitos de cada uno de los cruceros y recogen a la gente y vuelven. Igual en el otro. Van y vienen. La gente llega al puerto y sube por el teleférico. El puerto es el que ven allá abajo, donde arriba la gente. Y van subiendo por el teleférico hasta, fíjate, el cable va allí, hasta allá, hasta arriba. Fíjense que aquí está la señalización hacia el otro cable, teleférico, como le llaman en su país. Otra de las cosas que no te cuentan al ir a Santorini es que hay muchos carteristas. De hecho, hay muchísimos anuncios poniéndote en alerta de la presencia de los carteristas. Y muchas personas de los negocios te advierten de la presencia de ellos. Por lo que es importante que estés al pendiente de tus cosas. Sobre todo si cargas mochila, ya que te sacan las cosas sin que te des cuenta. Voy a caminar un rato. También encuentro en la vía hacia la Catedral Católica. La catedral queda en una de las cimas de Fira. Ella tiene una arquitectura muy bonita, muy llamativa. Va entre lo árabe y lo griego. Si te gusta la arquitectura, te va a llamar muchísimo la atención. Por otra parte, aquí también encontrarás una vista interesante para tomar algunas fotos. Otra de las cosas interesantes que puedes hacer es el paseo a través del catamarán. Allí te llevarán a conocer el volcán y diferentes partes de la isla. Otra de las zonas que te recomiendo visitar es la zona sur donde se encuentra el volcán y visitar cada una de las playas que se encuentran en esta zona sur. Por cierto, si te toca cambiar dinero, te recomiendo que lleves euros, ya que la tasa de cambio aquí no te va a favorecer. Otra cosa importante a considerar es que en parte de la isla la señal telefónica es mala. Así que si vas a buscar una dirección, guárdala y tenla en tu teléfono para que después puedas ubicarla. De igual forma, en las agencias turísticas también encontrarás que te darán diferentes mapas de la isla, en la cual te podrás guiar. Y si alquilas un vehículo, por lo general te dan un mapa donde se encuentran las diferentes gasolineras que encontrarás en la isla. Otra cosa que pudimos notar es que Google Maps no funciona tampoco del todo bien. En algunas ocasiones nos mandó por algunas vías que o no eran buenas para llegar al sitio que íbamos o nos llevaban a otro lugar. Y para los que están pensando caminar, recuerden que este es un clima xerófilo. Es muy caliente y si piensas ir del norte al sur, la distancia es bastante larga. Por lo cual, te recomiendo tomar el transporte público, contratar uno de los tours o contratar el traslado a través de vans. Por cierto, si quieres ir a pasear por catamarán, el catamarán se toma en la parte baja de Oía. Para llegar ahí tienes que bajar todas las escaleras de las casas, lo cual puede ser un poquito complicado porque es bastante inclinado y en algunas partes no te permiten el acceso. Y luego de eso tendrías que pasar una parte o bordear una parte montañosa al lado de la playa. En nuestro caso preferimos la otra ruta, en la cual puedes llegar en carro o a través de las vans. Para llegar allí tienes que pasar la parada de autobuses y luego tienes un cruce hacia la derecha. Es importante que tomes en cuenta que la carretera es un poco angosta. Si vas a manejar tienes que tener cuidado porque van carros de ida y venida. Aunque no hay mucho tráfico, es importante tomar las precauciones. Esta zona cerca de la iglesia, como te comenté, es muy bonita para tomar fotos. De hecho, fíjate la vista que tienes. Es bastante bonita y fíjate que también queda cerca de donde tomas el teleférico. Y aquí mismo encuentras Loyo, donde aprovechamos para comernos un helado yogur. Aquí está Romy otra vez con el yogur, helado de yogur.
Tienes de diferentes sabores de mango, naturales, de vainilla y de granada. Es por gramo. Y lo pesas, lo puedes combinar con esto, fíjate. Tienes estos toppings que están acá. Tienes Ferrero Rocher, Nutella, chocolate oscuro. Y luego lo pesas y la señorita te da el precio. Con 13,05 euros por el pesado. Este viaje nos pareció espectacular, hay unos paisajes muy bonitos. Además que la arquitectura que se utiliza en la isla también llama muchísimo la atención. Si quieres tener mayor detalle sobre precios, qué sitios visitar y cómo son cada uno de los sitios que visitamos, espera nuestro próximo video de Santorini, donde te daremos mayores detalles al respecto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darnos me gusta y hasta un nuevo video de Caribeños por el Mundo.